Y a su nombre. De las palmas al Señor, hermano. Vamos a entrar rápidamente al mensaje de la palabra de Dios. Estaba orando a Dios, pidiéndole a Dios que me diera el mensaje para este momento, y creo que no hay un mensaje más oportuno que el que hoy vamos a recibir. Amén. Les invito a ponerse de pie todos ahí en su casa. Todos abran la Biblia, hermano, en el libro de San Mateo, capítulo 24. Tal como habíamos estado anunciando, el tema de este mensaje es 3 preguntas importantes sobre el futuro. Vamos a ver Mateo capítulo 24 y leo la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él, o sea Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? La primera pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo será que van a derrumbar el templo? La segunda pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera pregunta: ¿y del fin del siglo o el fin del mundo? Hasta aquí la palabra del Señor. Oramos. Bendito Dios que estás en los cielos. Le voy a pedir a los hermanos que están en sus hogares que me ayuden a orar, por favor. Es muy importante que podamos todos unirnos en oración, porque a través de este mensaje estamos llegando a los hogares, y el propósito de Dios es que algo quiere hacer con alguien que en este momento está sintonizando este programa. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos, Dios mío, que tú pongas tus benditas manos. En esta hora tú has permitido, por razones que nosotros no conocemos, de que podamos salir en vivo y en directo, trayendo esta palabra, este mensaje, como una medida que se han tomado aquí las autoridades, aquí en Lambayeque. Pero no queremos dejar de congregar, de escuchar tu palabra. Hay muchos hermanos espirituales que aman, Dios mío, recibir tu palabra diariamente, y hoy estamos llegando hasta sus hogares, trayendo esta palabra, Dios mío, que sabemos que va a ser de gran bendición. Te pido que donde llegue este mensaje sea de bendición, que tú derrames tu poder, que tú derrames tu presencia, que tú eches fuera demonios, que tú sanes los enfermos, que uses mi vida para la gloria de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Cuando van haciendo todos los que dicen gloria a Dios. Gloria a Dios. Acá tenemos, hermano, 3 preguntas que le hacen al Señor Jesucristo sobre el futuro. Vemos que Jesús salía del templo, pero Cristo no estaba de turismo. Él salía del templo, y ese templo majestuoso que en un principio construyó Salomón, el templo extraordinario, hermano, donde los discípulos caminaban con él y mirando esos muros tan extraordinariamente bellos y hermosos, que era la capital religiosa, el orgullo religioso de los judíos. Hermano, el templo donde estaba la misma presencia de Dios, el primer templo que se le edificó al Señor, que esto vino desde Jerusalén. Esto viene, hermano, de tiempos en que los judíos recibieron la orden de construir este templo. Lo hizo Salomón, y fue el primer templo donde Dios habitó, en otras palabras. Claro que Dios, hermano, llena la tierra, ni siquiera toda la tierra entera puede llenar, hermano, uno de sus pies, por decirlo así. Sin embargo, el Señor permitió para que uno pudiera llevar ahí su alabanza, su adoración, sus sacrificios. Cuando los judíos salían, en este momento los discípulos salían del templo mostrando esos muros tan extraordinarios, le dijeron al Señor que si él consideraba, ¿qué decía él sobre esos muros tan lindos? Dice Mateo 24:1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo.
¿Qué le habrán dicho? Señor, mira la belleza, qué lindo este templo. ¿Cuál habrá sido el comentario que le hicieron al Señor? Pero respondió Jesús y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué es lo que el Señor le estaba diciendo? Que el templo lo iban a derribar, que el templo lo iban a derrumbar, que ya no iba a estar más ahí, que no iba a quedar piedra sobre piedra. ¿Sabe lo que eso significaba? Que ese templo que tenía tantos años, hermano, un día ya no iba a estar. Eso hablaba de que iba a haber una gran matanza. ¿Por qué? Porque los judíos jamás iban a permitir de que ese templo sea destruido. Los discípulos, cuando escucharon que Jesús dijo esto, ellos se preocuparon. Y entonces se decían entre ellos, pero ¿cuándo va a ser que va a suceder esto? Entonces vieron la oportunidad para hacerle 3 preguntas. 1, ¿cuándo va a suceder esto? Eso lo vemos en el versículo 3 de Mateo 24. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿cuándo? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿qué cosas? ¿Cuándo van a derribar el templo? Porque ellos sabían que cuando Cristo hablaba algo, Él le decía, hermano, y que lo que Él decía, eso se iba a cumplir definitivamente. ¿Cuándo serán estas cosas? 1, ¿qué señal habrá de tu venida? Porque Cristo, me imagino que cuando ellos le preguntan, ¿qué señal habrá de tu venida? Es porque ellos le preguntaron, ¿pero cuándo vas a volver? Porque es que Cristo les decía a ellos. Cristo les decía a ellos, yo voy a volver, voy a irme, pero voy a volver. Posiblemente le dijeron, ¿y cuándo será que tú vas a volver? Y Jesús les dijo, hermano, el día y la hora nadie lo sabe. No les puedo decir el día y la hora, pero sí les voy a dar algunas señales. Entonces ahora aprovechen y dicen, bueno, entonces danos las señales que tú has dicho que no vas a dar. ¿Cuáles son las señales que tú has prometido antes de tu venida? Y entonces también le preguntan, ¿y cuáles son las señales del fin del mundo? Las señales del fin del siglo. O sea, le hicieron 3 preguntas futuras. 1, ¿cuándo iban a derrumbar el templo? ¿Cuándo iba a ser que él iba a volver a la tierra? Y por último, ¿cuándo iba a ser el fin del mundo? Entonces, 3 preguntas. Y esto nos habla claramente que la humanidad siempre se ha preocupado por saber el futuro. Brujos, periódicos, en los horóscopos, las cartas españolas, una serie de cosas que utiliza el mismo diablo para llevar a la gente a la mentira. ¿Cuánto pueden dar gloria a Dios, hermano? Les quiero decir que siempre ha habido una preocupación por el futuro. Hermano, todo el mundo quiere saber qué va a pasar mañana. Y es por eso que los brujos se aprovechan de esa sed que tiene el hombre de querer preguntarse, de querer saber cómo va a suceder, qué me va a suceder a mí, pero especialmente qué va a suceder con este planeta, qué va a pasar con esta tierra. Todo el mundo sabe, hermano, que este planeta está enfermo. Usted sabe que este planeta está enfermo. Este planeta es como un enfermo de cáncer y que ya está en etapa terminal, que ya se acerca a su final. Y ahora de eso vamos a ver. Por eso que la gente que quiere conocer el futuro, en su ignorancia, corren a buscar brujos. Otros agarran el horóscopo. ¿Qué signo eres tú? Libra. Tú, Sagitario. Pero ya el cristiano no se deja llevar por esas mentiras del diablo. Y la verdad, mis hermanos, es que el cristiano verdadero nunca va a brujos. Amén. He dicho que el cristiano nunca va a brujos. Amén. El cristiano no va a brujos. Amén. No lee horóscopos. Amén. Jamás está leyendo las cartas. Amén. Para nada, ni para el negocio, ni para traer al ser amado, para nada, de nada, de nada. El cristiano verdadero jamás se pone a ver ese tipo de adivinación. Ahora, en este pasaje bíblico, el Señor claramente predice los sucesos del futuro. ¿Y sabe usted por qué? Porque el Señor es el único que sabe el futuro. Amén, gloria a Dios. Hermano,
métase esto en su cabeza, el único que conoce el futuro y lo que va a pasar en el futuro es Dios. Dios conoce el futuro. Dios, gloria al Señor. Por eso nosotros creemos en la Biblia. Nosotros creemos en la palabra del Señor. Nosotros creemos, hermano, que la palabra de Dios es, como dice el apóstol Pedro, la antorcha que nos alumbra en el lugar oscuro. Hay que estar atentos, dijo el apóstol Pedro, como una antorcha que nos alumbra en el lugar oscuro. Ahora, por eso creemos nosotros en la Biblia, porque la Biblia nos habla del futuro. Los verdaderos creyentes no van a brujos. Los verdaderos creyentes siempre van a la Biblia. Entonces, vamos a desarrollar esto. ¿Cuál fue la primera pregunta que le hicieron a Jesús? La primera pregunta que le hicieron a Cristo fue, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo es que va a suceder que van a derrumbar el templo? Entonces, vemos que del versículo 4, San Mateo, verso 4 en adelante, entonces vemos que Jesús le da una larga respuesta. Y muchas de estas cosas se cumplieron después de 35 años que Cristo declaró esta verdad. En el año 70 después de Cristo, ¿me está escuchando? Se cumplió la primera respuesta de Cristo. ¿Cuál? ¿Cuándo era que iban a derrumbar el templo? O sea, pasaron 35 años después, para ser exacto, en el año 70 después de Cristo. El general Tito entró a derrumbar el templo tal como lo había predicho Jesús de Nazaret. El templo de Jerusalén tenía una gruesa lámina de mármol y estaba bañada en oro. Y entre piedra y piedra habían piedras preciosas, habían, hermano, oro. Y Josefo, el historiador Josefo, cuenta cómo lo destruyeron. Dice Josefo que cuando entraron a derrumbar el templo, murieron 1.100.000 judíos. Dice Josefo que la sangre corría y Jerusalén quedó desierta. ¿Ve cómo que se cumplió? Lo primero que él dijo, se cumplió. 35 años después, que él dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ya vemos que eso se vino a cumplir. Entonces, ¿cuándo serán estas cosas? Me preguntaron a Jesús. Y lo primero que Cristo responde, quiero que vean, San Mateo 24:4 dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿De qué está hablando? De falsos Cristos. Han aparecido, hermano, en este tiempo un sinnúmero de Cristos y de iglesias llamadas cristianas. Hoy mucha gente dice, ¿y cuál será la verdad? Tantas iglesias, tantas religiones. Yo estoy confundido. Otros dicen, todos dicen la verdad y cualquier camino nos va a llevar para el cielo. Pero eso es una mentira del diablo, hermano. Solamente hay un camino. Jesús es el camino. He dicho que Jesús es el camino. La verdad y la vida. Nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Y verdad que a través de la historia, hermano, han habido un montón de gente que dice que son Cristos. Hay un montón. Algunos hasta se han hecho crucificar. Por ahí hay uno, un puertorriqueño que ha sido traficante, drogadito, y dice que también ha sido, que él es Cristo, dice ahora. Dice que él es el Mesías. Y la gente lo sigue. Y todavía se ha puesto el 666 en la mano. Como que fuera una marca que es la marca que identifica al Hijo del Hombre. Que el Señor reprenda al diablo. Si nos pusiéramos a hablar, hermano, de los falsos Cristos, no tendríamos tiempo para declarar solamente de los falsos que han aparecido. Pero del verso 6 en adelante, quiero que lea su Biblia, por favor, no se mueva. ¿Qué hace usted moviendo? ¿Se queda así en su casa ahí? Santo. Quédese viendo ahí, no se mueva, ¿por qué se va? Gloria a Dios. Quédese ahí, vea lo que dice la Biblia, abra su Biblia. San Mateo 24:6, miren lo que dice. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿De qué está hablando? De violencia.
Violencia en el mundo. Yo le quiero decir a usted, si no es violencia lo que vemos todos los días por televisión, si no es violencia lo que vemos por las noticias, dígame, ¿no es violencia? En estos días nunca se había incrementado tanto la violencia. Hermano, revolución por acá, revolución por allá. Salió en los periódicos, Sudamérica arde. Problemas en Argentina, problemas en Venezuela, problemas en Chile, acá en el Perú. Se cierran las carreteras, se agarran allá ven todas las cosas que han pasado por aquí. Pero otras cosas son los conflictos bélicos, las bombas y lo que hay en el Medio Oriente. Hermano, no es solamente un continente, sino el mundo entero está cargado de violencia. ¿Y sabe usted por qué? Porque, hermano, Jesús no nos engaña, Jesús no se equivoca. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra permanecerá para siempre. Y otra de las cosas que dijo el Señor Jesucristo, ahí mismo en el verso 7, y habrá pestes, y habrá hambre, habrá pestes. Mire, hermano, voy a preparar un mensaje que les voy a sacar a través de estos medios de comunicación, lo que fue la peste bubónica, que mató cantidad de cientos de personas, miles de personas, la viruela negra. No sé si usted habrá escuchado de la gripe española del año 1918. ¿Sabe usted que esa fue una pandemia también? ¿Sabía usted que esa gripe mataba a la gente en 3 días? Usted no se imagina, hermano. Eso apareció en los Estados Unidos, en un cuartel militar. Los soldados morían, se ponían negros todos, no podían respirar y les llegaba la muerte. Y eso corrió a diferentes países. Llegó, hermano, a tantos países y en 3 meses murieron cerca de 25 millones de personas. ¿Sabe usted lo que es eso? 25 millones de personas en 3 meses, hermano. Al principio, los sinvergüenzas, los hijos del diablo, comenzaron a hacer negocio, porque comenzaron a subir el precio de los cajones de muertos. Los ataúdes los subían a un precio carísimo. Pero luego, los mismos dueños de la funeraria también se morían. Y llegó el momento a que ya no había cajones, no abastecía la cantidad de muertos que habían. Entonces el gobierno, los gobiernos de diferentes naciones ponían cajas y cajas y cajas para que puedan enterrar a sus muertos. Pero llegó un momento que ya no abastecían las cajas. ¿Sabes lo que significa hacer millones de cajones? ¿Y dónde los iban a enterrar a tantos muertos? Entonces ya ahora pasaban camiones. Algunos en esa época habían ferrocarril, habían esas cosas como trenes. Y tocaban una trompeta, tocaban una campanita. Y la gente salía de sus casas y sacaba a sus muertos. Como que era cuando vienen a botar la basura y tocan la campana para avisar que pasó el camión de basura. Así tocaban la campana y la gente abría la puerta y sacaban a sus muertos y tiraban a los muertos al camión. Era una pandemia. La ciencia hizo todo lo posible para querer encontrar la cura de esto, pero no pudo. ¿Y sabe usted por qué? Una de las cosas que la ciencia no podía encontrar el virus, porque no existía el microscopio. El microscopio recién apareció en el año 1928 y esta pandemia ocurrió en el año 1918, 10 años antes. Imagínense, yo hablé con un médico ayer y le hablé de esto y me dijo, es que se crearon anticuerpos y entonces por eso desapareció. Pero no es así, hermano, fue la misericordia de Dios, porque en 3 meses murieron 25 millones de personas. Y la gente, hermano, si no hubiera sido por la misericordia de Dios, hubieran seguido muriendo y nadie hubiera podido haber hecho nada. Y es que esto está escrito, habla de pestes. Hoy mismo estamos viendo otra peste, la peste de la influenza H1N1. Pero esta es una gripe que es mucho más suave que la gripe que hubo en el año 1918. Y aunque es suave, no deja de ser una peste.
y está corriendo, y a personas que están débiles, que sufren de asma, que tienen otro tipo de problemas, entonces le está viniendo la muerte, y hay familias que están llorando y se están multiplicando, se están multiplicando, se están multiplicando, y es por eso que se están tomando algunas medidas. Pero yo les quiero decir a las autoridades que, hermanos, en la iglesia, en nuestra iglesia, aquí nosotros atendemos es a los enfermos, cuando los médicos no pueden hacer nada por ellos. Hablo de los enfermos de SIDA, por ejemplo. Hablo que tienen tumores, que tienen cáncer, que están en estado terminal, que ya no hay nadie que los pueda ayudar. Cuando ellos no tienen a dónde ir, a dónde creen que van, vienen a la iglesia. Y es en la iglesia donde encuentran la sanidad a su cuerpo. Es en la iglesia donde Jesucristo sana a los enfermos. Usted tiene que entender que no está escrito en Mateo 24 que van a haber pestes y plagas, y el orgullo del hombre, la soberbia del hombre siempre habla de que van a haber enfermedades y van a haber cosas que el hombre cree que va a poder dominar todo. Ahora hay más farmacia, hay más medicina y más antibióticos, pero no hay menos muertos. Cada vez hay más muertos y más enfermedades, porque esto habla de la venida de Cristo. Cerrar la iglesia, cerrar la puerta de la iglesia es como cerrar el hospital para que no se sanen los enfermos. Cristo vive, hermano, de palmas a Cristo. Qué lindo que Dios nos ha dado este medio de comunicación para traer esta bendita palabra del Señor. Así que no se preocupen, si usted es cristiano, usted se arrepiente, no hay plaga, no hay demonio que venga a atacarlo a usted. Pero otra de las cosas que habló, el Señor habló de las pestes, también habló del hambre. Hermano, hambre, hay millones de personas que se mueren de hambre. Usted se va para África y se va para otros países donde literalmente no tienen que comer. Y usted dice, pastor, pero ¿para qué se va hasta África? Si yo acá nomás no tengo trabajo, no tengo que comer tampoco. Y hay algunos que están desempleados, que sus hijos no tienen ni para tomar un vaso, ni un pan, ni una leche. Eso habla, ¿sabe de qué? De necesidad económica, de problemas económicos también. Habrá hambre. Pero también, ¿qué más dice la palabra del Señor? Habrá terremotos en diferentes lugares. Y es verdad, hermano, que hay pestes, que hay plagas en animales, en personas, en los vegetales. Porque ahora ya hasta los limones que antes eran así, ahora parecen nísperos. Ahora los tomates salen ya sin sabor, porque hasta la tierra está enferma. Y hay hambre, muchas víctimas por hambre, terremotos, hermanos, maremotos, ciclones, volcanes, alteraciones en el clima. ¿Se da cuenta del problema del clima? Los meteorólogos, ¿no? ¿Qué cosas dicen una cosa? Mañana va a llover y sale sol. Mañana sale sol y llueve. Ya mejor que se queden callados, hermano. ¿Qué dice? Que mañana allá en Estados Unidos, ¿verdad? Que salen unos con paraguas. Gloria a Dios. Y digo, pero ¿cómo salen con paraguas con tremendo sol? Y llueve. Y a veces se cumple. Y otras veces no se cumple. Hermano, la ciencia anuncia una cosa. Y ya no sabe qué hacer. El frío en el Perú. Acá en el Perú, frío terrible, hermano. En Puno, nosotros no estamos en condiciones de poder soportar ese frío. Bajo cero, bajo cero, bajo cero. Es terrible, terrible lo que está sucediendo. Las inundaciones en Europa, en Alemania, en Rusia, las potencias tan impotentes, nada pueden hacer en todo esto. Dice la palabra, que es el principio de dolores. Y esto, el Señor Jesucristo lo refleja, ¿sabe cómo? Como cuando uno va a dar a luz. Cuando uno va a dar a luz. Cuando una mujer va a dar a luz, no sé quién va a dar a luz. Lo que pasa, hermano, es que cuando una persona va a dar a luz, una persona está con la barriga, y ya que ya se va a acercar la hora del alumbramiento, entonces comienza el proceso de parto con unos pequeños dolorcitos. Y vienen unos dolores, y vienen unos dolores, y vienen unos dolores, pero esos dolores cada vez son cada 12 horas, después cada 10 horas, las contracciones, dice, apunta, a ver cada cuánto rato te está viniendo una contracción, y después viene la otra contracción, y después cada vez se va acercando, después le viene cada hora, y cada vez es más y más, así está pasando igual. Los terremotos eran uno, después cada otro, pero en estos últimos 100 años, hermano, hay un terremoto, maremoto, y la tierra tiembla. Antes decían, había terremoto en Tumbes, había terremoto en Ica, había terremoto y uno no sabía. Pero ahora tiembla Ica y va temblando todo. Están esperando un terremoto.
Entonces les quiero decir, en el nombre de Cristo, lo que sucede, mis queridos hermanos, es que estos dolores de parto que dice la Biblia, es que esto va a venir cada vez más y más frecuente. Un terremoto, otro terremoto, otro terremoto, otro terremoto. Y ahora nosotros sabemos lo que es un terremoto. Porque acá en nuestro país, hermano, tiembla la tierra, como tembló en Pisco, como tembló en Ica, como tembló en Huaraz, como tembló en Lima. Y se vienen las casas abajo, se derrumban las cosas. Y, hermano, viene la tierra, se abre la tierra. ¿Y qué pasa? En segundos, en menos de un minuto, se quedan sin agua, se quedan sin luz, cantidad de muertos. Pero para este momento, el Señor dice, eso será solo el principio de dolores. Por eso, hermano, hay que estar preparado, porque llega un momento que llegan los dolores, los dolores, los dolores, los dolores, y cada vez la mujer ya no puede más, ya no puede más, ya no puede más, ya no puede más, hasta que comienza la dilatación. ¿Qué habla eso? Que ya viene, que ya viene, que ya viene el bebé, que ya se acerca el bebé, y ahí vienen los dolores, y siguen los dolores, y cada vez son más intensos. Entonces ya la llevan a ver, y ya dicen, ya viene, hasta que ¡pum! Sale, y comienza a llorar el bebé. Y lo agarran al bebé. ¿Por qué? Porque ya nació. Así igual, hermano. Los dolores vienen. Los dolores vienen. Los dolores vienen. Los dolores vienen. Los terremotos vienen. El hambre está. La peste está. Usted está viendo que hay peste, que hay violencia, que hay guerra, rumores de guerra. Esto habla de que viene. ¿Que viene quién? Que viene Cristo. ¿Que viene quién? Que viene Cristo. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Cristo viene, hermanos. Eso habla Mateo 24. Que Cristo viene. Que Cristo viene. Solo el principio de dolores. Quiero que vean el verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Estoy en Mateo 24, 9. Os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Sabe de qué habla? De ser aborrecidos por toda la gente por causa del nombre de Cristo. Esto habla de persecución religiosa. Se cumplió en el pasado, pero hoy también se cumple. Sí, hermano, como nunca antes. Y esta es una realidad. Hay profecías que son a corto plazo y a largo plazo. Se siguen matando pastores. Se siguen atacando a la iglesia. Hermano, ¿quién lo mató a Jesucristo? No fueron los ateos, no fueron los romanos, fueron los religiosos los que se levantaron contra Cristo. Los enemigos de la obra de Dios son los supuestamente aquellos que creen, que dicen que creen en Dios, que se presentan como llamados pastores, que se hacen pasar por pastores, que quizás fueron pastores en un tiempo y ahora están podridos porque les gustó la plata. Ahora ya quieren que es el Señor de Zipán. Quieren que lo carguen. Quieren que lo carguen, quieren que lo lleven, que le echen aire. Hermano, hay un montón de gente ahora que se hace pasar por cristiano. Un montón de gente, hermano. Y más bien esos son los que se levantan contra la obra de Dios, contra las cosas de Dios. Sigue habiendo esta persecución. Os entregarán a tribulación y os matarán. Hermano, pero la palabra dice, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Seréis aborrecidos de toda la gente. Muchos cristianos de ahora, hermanos, no saben lo que se ha padecido en un principio. Y les estoy hablando de cómo sufrieron los cristianos en el principio. No ha habido un pueblo más sufrido que los cristianos, hermano. Cómo fueron perseguidos. Cómo les quitaban sus tierras. Su propia familia, hermanos, los entregaban. Los mataban, los azotaban, los torturaban. Solo por declarar que Jesús era el Hijo de Dios. Por decir que Jesús era el Mesías. Hermanos, eran torturados. Usted no se imagina la cantidad de gente que ha muerto solo por decir que eran cristianos, que eran aleluyas. Gloria al nombre de Jesús.
Si nosotros observamos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, cuando se le da el mensaje a la iglesia de Esmirna, vemos que 2.300 miembros de la iglesia de Esmirna murieron en 10 días. Los mataron en 10 días. ¿Se imagina lo que es eso? Bendito sea el nombre de Dios. Hubo persecución, hermano, estaban por el diablo. Toda la vida, hermano, ha usado el arma de la persecución. Que el Señor lo Pero bendiga. entre más perseguían a la iglesia más crecía. Mataban a un cristiano, se levantaban 10 aleluya más. Aleluya, gloria al Señor. A su nombre y gloria. Pero la misma Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Estamos viviendo tiempos cruciales. Antes de la venida de Cristo, hermano, creemos que se va a levantar una persecución. No es casualidad. Antes de la venida de Cristo, hermano, creemos que se va a levantar una persecución. No es casualidad. Antes de la venida de Cristo, hermano, creemos que se va a levantar una persecución. No es casualidad. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que hay muchos cristianos de ahora que no saben lo que se ha padecido en un principio. Hermano, antes no tenían Biblia como la tenemos ahora, numerada, que la podemos comprar. Ahora nadie te persigue. Ahora puedes venir, puedes escuchar la palabra, ¿ya? Ahora, sin embargo, muchos están jugando a la religión. Ahora predican un evangelio sin padecer, parte de sufrir. Señor, reprenda al diablo. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temas, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Hay un mensaje ahora, un evangelio de prosperidad. Y el mensaje de ahora es cómo hacerse millonario. El mensaje de ahora es cómprate un Mercedes. El mensaje de ahora es no te preocupes, Dios te va a ayudar en tus finanzas. Oh, compra el mensaje para que salgas adelante y que serás rico, que serás millonario, que Cristo te ha puesto por cabeza y no por cola. Eso es verdad, hermano. Es verdad que el Señor nos ha puesto por cabeza y no por cola, que no pedirá prestado, que ahora sobreabundará en bienes. Eso es verdad. Pero ¿sabe qué? ¿Pero por qué no dicen lo primero? ¿Qué es lo primero? Que todo eso está condicionado. ¿A qué? Dios te va a bendecir, pero primero dice, acontecerá de que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te mando hoy, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. O sea, bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, pero primero te dice que tú tienes que obedecer la palabra. Pero no te dicen que obedezcas, te dicen que vas a ser próspero, que vas a tener, pero primero arrepiéntete, primero tienes que obedecer la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Pero se está presentando un evangelio de prosperidad, un evangelio sin enfermedad. Gloria al Señor. Y es verdad, hermano, todos nos enfermamos. ¿Quién no se enferma? Todos nos enfermamos, hasta yo me enfermo. Pero me enfermo y Dios me sana. Y me vuelvo a enfermar, me vuelvo a sanar. Me vuelvo a sanar. Gloria al Señor. Un día me vino una enfermedad. Me vino la garganta. Me tomé una gaseosa helada. Qué rica la gaseosa. No le voy a hacer propaganda a la gaseosa. Pero qué rica la gaseosa heladita. Pero me hizo daño a la garganta. Por eso que a veces tengo la voz un poco ronca. Por lo que ando tomando mi gaseosa helada, ¿no? Pero me puse mal, me vino una fiebre terrible. Y entonces estaba enfermo, postrado, en cama. Y me fui estaba en Lima. Eso fue ya hace como 3 años atrás. Estaba en cama, recostado ahí con fiebre. Y me quemaba la cara de la fiebre, pues, hermano, porque estaba con fiebre con la garganta. ¿Quién enferma? Yo no enfermo, no decía Pablo. Y mi mamá me dice, Eugenio, hay un hermano que quiere hablar contigo. Y yo dije, ¿quién será, mamá? Dile que estoy enfermo. Me dice, no, es un hermanito, dice que es urgente. Y yo le digo, bueno, que pase, pero el hermano, ya. Yo estaba enfermo, hermano, tirado en la cama, postrado, abrigado ahí, que temblaba. Llegué desde el hermano. Y me dice, pastor, Dios le bendiga. ¿Cómo estás, hermano? Te bendiga. Venía a verlo, pastor. Una cosita, no le quito su tiempo. Dime, hermano, ¿qué pasa? Quiero que ore por mí, pastor, porque estoy enfermo. O sea, yo estaba enfermo y él vino a decirme que yo ore por él porque estaba enfermo. Y yo dije, amén, hermano, mi hermano tiene fe. Y yo con la mano que me quemaba de fiebre, le puse la mano en la frente y me puse a orar por él. En el nombre de Jesús yo decía ya, Señor, mi última oración por los enfermos.
Y oré por él en el nombre de Jesucristo. Y se sanó el enfermo y yo seguí enfermo. ¿Sabe por qué? Porque somos de carne y hueso. Gloria a Dios. El apóstol Pablo se enfermaba. Timoteo paraba enfermo el estómago. Pero después me sané. Después me sané y Dios me sanó. Y acá estamos ahora en victoria, ¿verdad? Gloria al Señor. A su nombre, gloria. Todo el mundo se puede enfermar, hermano. Ahora estoy hablando de esa enfermedad hace tiempo. Pero hermano, seguimos en victoria. No, nada va a pasar que Dios no lo permita. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero Gloria a Dios. hablamos ahora lo que dice la palabra del Señor, que los entregarán a tribulación y os matarán. Seremos aborrecidos de toda la gente, ¿verdad? Que uno se convierte y ya uno era borracho, uno era mentiroso, tramposo, sinvergüenza, adúltero, y a uno no se convierte, se vuelve fiel, ya no toma, ya no miente, ya no, y ahora llegas a tu casa y ahí está la fiesta. Están tomando cerveza, está la rumba, están bailando caballo viejo, están bailando que se ha muerto mi abuelo, tomando trago. Y ahora uno llega. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora llega uno a la casa y todo el mundo dice, ya vino a malograr la fiesta. Ya vino a malograr la fiesta. Ha traicionado tu religión. O sea, antes que éramos borrachos estábamos bien. Y ahora que ya no tomamos, que no fumamos, ahora somos aborrecidos por la misma casa, por la misma familia, por los mismos hermanos. Y somos, ya sale acá que tú tienes otra religión. ¿Y cuál es tu religión? Con trago, con borrachera, con mentira. Esa no es la religión de la Biblia. El que es cristiano verdadero deja de hacer lo malo y se mete y se consagra con Dios. ¿Cuánto pueden dar gloria a Dios allá? ¿Cuánto pueden decir aleluya allá? No puede haber un cristiano borracho. He dicho que no puede haber un cristiano borracho. Llámese católico o evangélico o aunque sea pastor o papa, lo que sea. No puede haber un cristiano borracho, hermano. No puede haber un cristiano borracho. No puede haber un cristiano adúltero. No puede haber un cristiano fornicario andando en prostitución. No puede, no. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El cristiano es una persona que vive los más altos principios de moral, de conducta, de respeto, de honradez, de justicia. Y cuando una persona sufre, hermano, cuando una persona sufre atrapada en el pecado, quiere salir de ahí. Es como el drogadito. El drogadito se da cuenta que le hace daño la droga. Se da cuenta. ¿Alguna vez ha escuchado usted a un borracho decir no quiero tomar? ¿Ha escuchado usted alguna vez a un drogadito decir yo ya no me quiero drogar, ya no quiero más? ¿Ha escuchado a algún adúltero decir yo atendí ahora, hoy atendí a un hombre que me decía yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, yo no la quiero dejar, yo no quiero andar con otra mujer, no quiero, pastor, lloraba. Pero se sienten atrapados, se sienten que no pueden salir de ahí. Así está el drogadito, así te sientes tú quizás, amigo. Así te sientes tú que no sabes qué hacer. Un día atendí a un hombre que me dijo, he venido porque me quiero matar, porque solamente causó dolor y sufrimiento a mi familia, a mi casa. Y eso es una verdad. La gente se siente así, que a veces siente que no sirve para nada. Le digo, pero tu problema es que tú has vivido lejos de Dios. Tu problema es que tú pisoteas la ley de Dios. Tu problema es que tú no tomas en serio el consejo divino. ¿Por qué no te arrepientes? ¿Por qué no le entregas tu vida a Cristo? Eso es lo que dice la Biblia. Busca el reino de Dios y su justicia. Y lo que necesitas, Dios te lo va a dar por añadidura. Pero busca el reino de Dios primero. Búscalo primero. Entonces eso es lo que usted tiene que hacer. Entonces el hombre se arrodilló, se arrepintió. Y ahora viene un cambio. Viene Cristo. Eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que la Biblia dice, que es necesario nacer de nuevo. Si el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, mis hermanos y mis amigos, lo que les quiero decir, que el evangelio nos habla de una negación. Y los que son verdaderos evangélicos, los que son verdaderos cristianos, son aborrecidos de la gente que a uno lo rodea. Si uno, hermano, trabaja en un lugar y uno es verdadero cristiano, todo el mundo te señala. Que si estás en un barrio y ahora eres cristiano, todo el mundo te señala. Porque ya no te ríes de su broma, de sus chistes rojos. Y eso es una verdad. Gloria al Señor. Pero cuando venga la tribulación, cuando venga la persecución, aquellos falsos predicadores que
que han estado predicando un evangelio de prosperidad, un evangelio sin padecer, un evangelio, hermano, sin enfermedad supuestamente. Porque es que nosotros oramos por los enfermos. Pero no puedo yo decir que uno viene y que se le acaban los problemas. Mentira del diablo, hermano. Cuando uno tiene a Cristo, uno tiene la forma de poder enfrentar a la vida. Amén. Enfrentarse a las cosas que pueda uno pasar. Porque entonces, hermano, uno vendría a la iglesia solamente por beneficios, por conseguir. Si uno viene a la iglesia se vuelve rico y nada te va a pasar. Entonces, qué rico, todo el mundo fuera cristiano. Pero no es así, hermano, no es así. Por eso que nosotros estamos hablando de la palabra, la verdad. Gloria al nombre de Jesucristo. Cuando venga la persecución, hermano, esos predicadores correrán como ratas o como cucarachas en incendio. Son los primeros que van a correr. Quieren predicar por internet, quieren predicar, hermano, por teléfono, quieren hacer todo lo que quieren hacer. ¿Y sabe por qué? Porque quieren plata. Predican un evangelio por la plata. Les gusta la plata. Y no quiere que nadie los controle. Si usted está congregando en una iglesia donde usted está dejando su ofrenda y su diezmo, y a quien le está dando usted, ¿quién le controla? ¿Qué está haciendo con la plata? ¿Para qué pide tanta plata? Nosotros queremos dinero, sí, pero para poner canales, para predicar esta palabra. ¿No se da cuenta que tenemos una cámara acá, otra cámara por acá? ¿Y con qué plata se compran esas cámaras? Y la luz, y lo que se gasta. ¿Ah? Y para tener templos y templos, porque este es el mensaje, usted se da cuenta por los frutos. Aleluya. Pero algunos quieren plata para otra cosa, hermano. No se deje engañar, no le dé nada, se lo reprenda. Alaba lo que está vivo. Ahora, quiero que vea el verso 10. Dice, muchos tropezarán, Mateo 24:10. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Habla de tropiezos que causarían escándalos. Muchos tropezarán. Y esto de que muchos tropezarán, le voy a hablar de evangelistas a nivel mundial que cayeron, de personas que han caído. Porque, hermano, hay muchos que hoy están bien y después pasan un tiempo y luego ya no son los mismos. Tienen la misma cara y se paran igual y hablan igual por afuera, pero por adentro, ¿cómo están? ¿Qué pasó con su matrimonio? ¿Qué pasó con su casa? Entonces ellos van a decir que son los mismos y van a dar sus excusas, como cuando uno es adúltero siempre pone una excusa. Hermano, predicadores internacionales, de fama internacional, que de repente cayeron, que gozaron de un prestigio, pero luego cayeron. Y la verdad, hermanos míos, la verdad de esto, que mucha gente que son enemigos del evangelio, cuando se enteran que uno cayó, se gozan con la caída de ese hombre. A mí me da mucha tristeza cuando alguien cae. A mí me da mucha pena cuando una persona cae. Cuando cae un hermanito me da pena. Cuando cae un obrero nuevo me da pena. ¿Cuánto más cuando cae un siervo de cualquier iglesia, hermano? A mí me da pena cuando alguien cae. Líderes que gozan, hermano, de un testimonio y luego se descubre que lo agarraron con 2 prostitutas por allá, por los Estados Unidos, lo grabaron. Y otro líder por otro sitio, que lo encontraron con la esposa de no sé quién. Entonces todo el tiempo, uno escándalo y escándalo. Y ahí está, todos son iguales, dice. Todos son iguales. Y otros escándalos. Líderes de la religión tradicional. ¿Sí o no? Han sido escándalos terribles. Porque han sido acusados de violar niños. Por una conducta inmoral. Y hermano, entonces la gente dice, ¿y a dónde vamos a ir entonces? Porque uno viola niños, el otro es homosexual, el otro, hermano, pastores homosexuales, curas homosexuales, y ladrones, rateros, de todas partes. ¿A quién iremos? ¿A quién le creemos? Dicen algunos. ¿Dónde está Dios? ¿Cuál es el camino? Yo le voy a decir, ¿en quién debe usted de creer? Jesucristo es el camino. Los hombres fallan, pero Dios nunca. Gloria al Señor. Que Dios le bendiga a los hermanos que han estado bien. Si este mensaje ha llegado a tu vida y ha sido de bendición para ti, llámenos a los teléfonos siguientes o visítanos a nuestros templos.